Hola, hoy voy a abrir esta caja misteriosa que me mandó mi mejor amiga de Nueva Zelanda. Estuve esperando esta caja por mucho tiempo, ella también tardó como un tiempito en mandármela porque estaba como juntando varias cosas. No sé qué es todo lo que tiene en su interior esta caja, pero estoy muy emocionada por abrirla. Esto me lo mandó por mi cumpleaños, que ya fue hace bastante tiempo, por eso digo que lo he estado esperando. Vamos a abrirla, estoy muy emocionada por saber qué me mandó, porque varias de esas cosas pues ella las eligió, o la mayoría o todas. Ella se llama Esme, saludos Esme. Ella es mi mejor amiga, cuando estuve viviendo allá pues nos hicimos muy amigas, salíamos todo el tiempo, íbamos por brunch y todas estas cosas que nos gusta hacer a las mujeres. La recuerdo con mucho cariño y pues tuvimos alrededor de 3 años de amistad y ahorita estamos a larga distancia, pero pues nos seguimos hablando y todo. Y por eso me mandó esta caja que pues estoy muy agradecida y muy emocionada por abrirla y a ver qué hay aquí adentro. Antes de abrirla voy a tratar de adivinar qué es lo que hay aquí. Yo le pedí unas actas de matrimonio que pues me hacían falta. Yo estoy pensando que conociéndola van a ser cosas que a mí me gustaban, tal vez algún libro, algún snack. No estoy muy segura. Ok, ahora voy a abrirla. Ok, primeramente hay una tarjeta. Oh. Oh. Esta pues es una tarjeta personal, pero me gustó mucho. Muchas gracias, Esme. Me encanta cuando me mandan tarjetas porque siento que lo hacen mucho más bonito el recibir un regalo. Yo siempre mando, a mí me gustan mucho. Primeramente tenemos un hoodie que es pero que me parece que está en Maori. Es de la Universidad de Auckland. Está muy padre, está bastante grandecito y se ve que está muy calentito. De hecho es una de las marcas de retail que más nos gustaban cuando estábamos allá, a mí y a mi esposo. Entonces se siente muy bien, me encanta la tela. Me encanta, aparte el diseño está muy padre. Me encantó. Ok, este lo voy a guardar. Vamos con el siguiente. Oh. Este es un patito que es como un patito para levantar el ánimo. Es para traerlo pues en tu bolsa todo el tiempo. Ella ya me había regalado uno que era como un frasquito de la buena suerte. Este es un patito que pues es como para... es un pick me up patito. No sé si se da a entender, pero el punto es que lo cargas en tu bolsa y pues eso te recuerda como que te da ánimos y que hay gente que te quiere, que es prácticamente la persona que te lo regaló. Ok. Una gorra también de la Universidad de Auckland. Está súper padre. Me encanta este color. O sea, la textura está muy, muy, muy padre. Está muy suavecita. Y me gusta mucho el color. A ver, me la voy a probar. ¡Ay, me quedó perfecta! Ni siquiera la tuve que mover. Me encanta. Me la voy a ver en un espejo después, pero espero que me haya quedado bien. Ok, esto está muy padre. Este es un adorno de Navidad. Este es un adorno para el árbol navideño, que pues es un kiwi, es brillante y me encanta. Negro es mi color favorito, ella lo sabe, entonces muchas gracias. Me encanta. Tiene muchos brillitos y después voy a ver si les puedo incluir un close-up. Tiene sus ojitos, tiene los ojitos muy bonitos que de hecho se ven muy reales. ¡Oh, y hay otro! Hay otro, me encanta. Sí, a mí las decoraciones de Navidad me encantan. Entonces, muy recientemente empezamos a coleccionar mi esposo y yo, decoraciones de Navidad para nuestro árbol como de otros lugares en los que hemos estado. Entonces, esto es perfecto, es un regalo perfecto. Creo que estas son las actas de matrimonio que le había pedido. Entonces, estas son las que vienen aquí. Aquí dentro no las voy a abrir porque pues son documentos, pero esto es lo que son. Ok, ese es Queen of the Foxes. ¡Guau!
Wow, son unos aretitos. Son unos aretitos, pues con unas crucecitas ahí. Esto está muy padre porque literal hace como una semana se me acaba de perder uno de mis 2 aretes que yo usaba, que eran exactamente unas crucecitas, pero eran de plata. Entonces esto está precioso, me encantaron. Aparte son exactamente el tipo de arete que yo puedo usar. Entonces, wow, esto está increíble, me encanta. Wow. Esto lo voy a usar diario. Oh, sí. Esta es una pijama de kiwis de Peter Alexander, que eso es una de las cosas que más extraño de Nueva Zelanda. Es como mi marca favorita de... Oh, de hecho es una para mí y una para mi esposo. Esto está padrísimo. Sí, es lo mejor del mundo. A mí me encanta esta marca de pijamas. De hecho, todavía tengo una que no la quiero tirar y nomás estoy así que no puedo. O sea, a mí me encanta. Pero sí, estos pues es para mí y para mi esposo. Son dos pijamas. No estoy embarazada, pero ese es para nuestro bebé cuando tengamos uno. Y también es una pijamita de kiwis. Ay, está súper padre. Ay, me encanta. Este es un calendario 2024 que es de, pues los estampados son de Nueva Zelanda. Este también es para colgar en la pared. Esto está muy padre, a nosotros nos gusta mucho como tener cositas coleccionables que podamos guardar después, y este nos va a servir mucho. A mí me gustan mucho estas ilustraciones. Normalmente son ilustraciones muy creativas y muy coloridas, entonces esto está padrísimo. Está padrísimo, lo voy a poner en mi sala. Oh, sí. Estos son unas, no sé cómo llamarlos, es como si fueran unos masticables que te ayudan cuando tienes como incomodidad por gastritis o reflujo o lo que sea, y actúan instantáneamente. Es como si fueran un dulcecito, pero yo no los he vuelto a encontrar aquí en Estados Unidos, entonces esto ya se me había olvidado, pero esto sí le pedí si me podía mandar unos, porque estos me han hecho mucha falta. O sea, más que nada como la facilidad que tiene, no es un medicamento, es como un remedio casero casi, y esto está muy muy padre. Muchas gracias, estos sí los necesitaba. Oh, y estos son los favoritos de mi esposo. Entonces, muchas gracias, Esme, le van a gustar mucho. Él siempre recuerda esos chocolates y siempre dice que ojalá tuviera unos como esos, y aquí están. Estos son de menta, chocolate con menta, y tienen un relleno de menta que es como líquido. Entonces, la verdad a mí no me encantan, pero de él son sus favoritos, entonces le van a tocar a él. Aquí hay otro. Este se ve súper rico. Este es otro chocolate. Esta marca de chocolates a mí me fascina, y todo el tiempo sacan diferentes como ediciones de diferentes sabores, y este es sabor pan de naranja. Vamos a tenerlo que probar, pero suena muy rico. A mí me encantaba encontrar diferentes cosas porque cambiaban con las estaciones, y a mí me encantaba comprar diferentes nomás para probarlos, y nunca me decepcioné. La verdad, son muy ricos. Oh, este también es como una cobijita para bebé. Es un muslin wrap, o sea que es como para que hagas taquito a tu bebé, y es 100% algodón, 100% algodón de Nueva Zelanda, y está pues diseñado allá. A mí las cosas cuando hago hincapié con que son cosas de Nueva Zelanda orgánicas o lo que sea, es porque realmente son como materiales muy limpios y muy orgánicos. O sea, es algo muy 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 a gusto. O sea, las telas se sienten muy a gusto, muy frescas, y muchísimas gracias. Esto sí me encantó. Y tenemos aquí unos libritos de actividades de Typo, que era mi tienda favorita. No son libros como tal, son libros de actividades, o sea que tú los vas rellenando, no son como tal un diario, pero es una forma de
journaling, que es mucho más sencilla porque ya tienes actividades y preguntas para que vayas llenando como con día a día. Y por último tenemos este otro que es casi igual, pero este es de dibujo. O sea, te va diciendo varias cosas, instrucciones de qué dibujar, y tú completas como un año equivalente de dibujar diario, por ejemplo. Y también te sirve para practicar, lo cual me encanta porque yo a veces batallo como con que quiero dibujar pero no sé qué, y pues no sé, a veces es difícil plasmar tus ideas, pero pues sí, estos dos libritos me encantaron también. Creo que lo que más me emocionó de todo fueron estos libritos, porque a mí los libros de actividades me encantan y la verdad ha sido difícil encontrar aquí libros que a mí me guste la temática. O sea, normalmente no son cosas que a mí me encantan, o los libros de dibujo tienen como algunas opciones que la verdad no me gustan tanto, pero yo sé que los de esta marca son exactamente lo que yo estoy buscando, entonces lo agradezco mucho y estoy muy contenta de tener estas actividades ahora para llenar mis días. Creo que lo que menos me esperaba eran las pijamas, o sea, la pijama para mi esposo, para mí y para el bebé. La verdad no me lo esperaba, pues porque no tengo un bebé, pero siento que es un detalle muy bonito para cuando eso pase. Está padrísimo considerar un regalo de una persona que ni siquiera existe todavía. A mí se me hace que eso es algo muy considerado de parte de mi mejor amiga. Y bueno, esta caja tenía una gran variedad de cosas que a mí me gustan. La verdad, tenía ropa, tenía snacks, tenía incluso aretes, tenía libros de actividades, o sea, son muchas cosas que ni siquiera me podía imaginar que había dentro de la caja, que yo la sentía y estaba algo pesada, pero me gustó todo, me encantó, son cosas que la verdad no me esperaba y que se siente muy bonito que una persona te conozca tanto y que piense tanto en ti como para recordar las cosas que te gustan y poder enviártelas después. Estoy muy feliz, muy agradecida y extraño mucho a mi mejor amiga. Quisiera poder darle un abrazo para agradecerle esto. La verdad, se siente muy bonito que piensen en ti, que te recuerden, incluso después de un buen de rato de no verte. Me parece muy considerado de su parte el tipo de regalos que me mandó y la verdad lo valoro muchísimo. Y por último, muchas gracias, Esme. En serio, eres la mejor amiga que yo podría haber pedido. Valoro muchísimo los regalos que me mandaste y todo el amor que le pusiste a esta cajita. En serio, valoro muchísimo tu amistad y te agradezco mucho que seas tan considerada y tan buena persona conmigo. Te quiero muchísimo y espero que nos volvamos a ver muy pronto.